tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de 24 Noche por las pantallas de TVN y canal 24 Horas. Comenzamos esta revisión informativa con las noticias más recientes desde el sur de nuestro país. Un equipo de 24 Horas llegó hasta la compleja zona donde los 3 carabineros fueron emboscados y accedió a la casa del imputado que iba a ser fiscalizado la noche del brutal homicidio. Ricardo Campos conversó con él en exclusiva, con ella en este caso, con la madre, de quien es pieza clave en el caso. Buenas noches. Lo que vamos a ver a continuación es un testimonio clave y es un material exclusivo de 24 Horas de Televisión Nacional de Chile. Hemos tenido acceso a una declaración que ya ha sido entregada a las policías, tanto a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI como también al OS9 de Carabineros, que durante esta jornada además se han desplegado por las diferentes rutas de la provincia de Arauco en compañía de pelotones del Ejército para llevar a cabo interrogatorios en distintos puntos de las principales rutas de la provincia de Arauco. Hemos accedido a la parcela, al lugar exacto, en el sector Antiquina, en la ruta Cañete-Tirúa, donde llegaron los carabineros y donde fueron vistos por última vez en este procedimiento que iban a fiscalizar. Llegamos hasta la casa, hasta el portón exacto donde fueron emboscados, donde el personal de carabineros iba a fiscalizar la medida cautelar de arresto domiciliario. En ese lugar nos encontramos con la madre de la persona que tiene la medida cautelar y que debía estar en la casa y que estaba, de hecho, durante esa madrugada del día sábado pasado. Ella nos ha señalado lo que su hijo le ha dicho, pues él fue el último en ver a los carabineros con vida e incluso fue salvado por uno de ellos en medio de la emboscada. Este relato es un relato clave para entender la dinámica de los hechos, para saber qué ocurrió en ese primer sitio del suceso y las situaciones que se iban generando durante la madrugada del día sábado. Lo que vamos a ver a continuación es exclusivo de 24 Horas y lo veremos en la nota, preparada junto a René Garcés y Cristian Cereceda. Su hijo era el que tenía que pasar la noche en la casa, ¿no? Sí. ¿Qué dice? ¿Que él no tiene nada que ver? Nada que ver, pues llora, igual está desesperado porque él jamás había visto una cosa así. Accedimos a lugares a los que no todos llegan. Conversamos con personas de interés en la investigación. Nuestros equipos en terreno desplegados siguiendo cada avance. Visitó un carabinero que le dijo: agáchate, tírate al suelo. Eso fue todo, dice. Es en este punto donde los 3 carabineros debían verificar la cautelar de un hombre investigado por drogas y porte de armas. Un lugar complejo, a 1 kilómetro de la costa, donde residen 4 comunidades. El camino es estrecho y hostil. Además, hay una inestable señal telefónica y de internet. Estamos en el sector Antiquina, esta es la parcela número 15, este es el punto exacto donde se debía cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Aquí aparentemente se habría generado la emboscada. Ese es el portón del que se ha hablado últimamente que no habrían podido abrir. Conversamos con la madre del hombre que cumplía esa cautelar desde el 30 de agosto del 2023, una persona clave que hoy es de interés para la investigación. Llora, igual está desesperado porque él jamás había visto una cosa así. No sé, dijo, si él vio o no, porque dice que se desnudó. Vio nada más que cuando le gritó un carabinero que le dijo: agáchate, tírate al suelo. El relato hace entender que al menos un carabinero ya estaba abajo de la camioneta blindada. Por protocolo, alguien debía quedar al interior. Pero los 3 recibieron disparos en la zona del tórax, la cabeza y en otras partes del cuerpo. Según la investigación preliminar, el portón de la casa fue un impedimento que obligó a los policías a descender antes de tiempo. La santa la había dejado abierta para que llegaran del paso y llegaran bien. Pero según él dijo, la santa estaba cerrada. ¿Cómo la cerraron? Y dicen que ¿cómo va a ser él solo? Va a atacar a tantos 3 carabineros. Los cuerpos, según la investigación, no estaban amarrados, por lo tanto los disparos fueron certeros. De hecho, no habrían alcanzado a responder.
Luego los criminales trasladaron los cuerpos en la misma patrulla hasta la ruta P72S. Aquí termina el camino rural y comienza de inmediato la calzada principal que une a Cañete con Tirúa. Ellos doblaron hacia la izquierda, es decir, hacia el norte con rumbo a Cañete. Desde la emboscada hasta el lugar del incendio hay 5 kilómetros. Entre 7 y 12 minutos se demora el traslado en auto. Ya está confirmado, esa es la distancia que recorrieron con la patrulla y los cuerpos. El propósito era alterar el sitio del suceso y no dejar evidencias, como las huellas dactilares, señales de celular, de GPS y las vainillas. Ese objetivo se logró parcialmente. Mientras tanto, los operativos continúan. Hay sospechas sobre grupos que actúan en la misma zona de interés. Por eso la policía realiza controles en cada cuadra si es necesario. Les aviso, estamos desplegados y no hemos parado un solo minuto sin hacer ninguna gestión para tratar de ubicarlos y poder detenerlos. En horas de la tarde, Carabineros elevó un dron seguramente para reconstruir la ruta que hicieron los mártires antes del ataque y también el recorrido de los delincuentes con la camioneta policial, además de analizar la posible vía de escape. Se está trabajando muy arduamente, hay varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar, que es detener a los culpables. Pero no nos sirve decir estamos más cerca hasta que no los tengamos, y todavía no los tenemos. ¿Qué tan cerca estarán de los asesinos, cómplices y encubridores? ¿Y cuánto tiene para decir el hombre de la fiscalización frustrada esa madrugada del 27 de abril? Todavía hay mucho por contar. Le dictó un carabinero que le dijo, agáchate, tírate al suelo. Mientras en otras comunas de la región del Biobío se le estaba dando el último adiós a los carabineros, aquí en la provincia de Arauco, en Cañete, se desplegaban las patrullas del ejército y de las policías para encontrar más relatos y testimonios clave, interrogatorios que se iban haciendo villa por villa, sector por sector, en las principales calzadas de la provincia de Arauco. Es un trabajo que no ha parado, muy por el contrario. Chile merece y exige saber la verdad e ir en búsqueda de los responsables de este macabro crimen, y así lo ha entendido la institución uniformada, quienes han desarrollado un amplio despliegue por la zona, incluso hasta esta hora en toque de queda. Iremos con ustedes en contactos venideros seguramente, si así la información lo requiere. Lo que está claro es que la investigación avanza y que estos testimonios que ya han sido entregados a la policía son clave para determinar la dinámica y, por qué no, encontrar a los responsables de este triple homicidio aquí en Cañete. Muchas gracias, Ricardo, por ese completo informe. Seguimos en la misma línea. Fueron cientos de personas las que salieron a las calles para despedir a los 3 carabineros asesinados el sábado 27 de abril. Inagotables muestras de cariño a las familias y a la institución. Yo sufro por ellos porque ellos me cuidaban a mí. Nada más que puro dolor, justicia. No son nuestras familias, pero somos chilenos. Y eso es lo que nos duele. Una despedida que nadie esperaba dar tan pronto ni así, pero finalmente llegó el día. Y en el Biobío, al menos 3 comunas pausaron todo para decir adiós. Agradecer a la comunidad, al país entero. No lo pudo cumplir, pero le vamos a rendir un homenaje en el cuartel porque él también quería pertenecer a esas filas. Misael Vidal siempre dijo que cambiaría el uniforme cuando se retirara de Carabineros para ser voluntario aquí. En la 2ª compañía de bomberos de Curanilahue fue su último homenaje, al que también llegó el presidente Gabriel Boric y el director general de Carabineros. Era el más joven de nuestros mártires, asesinado en nuestro día de nuestro aniversario. Afuera, decenas de vecinos, carabineros y bomberos también se sumaron a la despedida. El presidente se retiró silente, no así el general Ricardo Yáñez. Nuestros 3 mártires son un legado que significa una nueva impronta para salir adelante y enfrentar a estos criminales, a estos delincuentes, que les aviso, estamos desplegados y no hemos parado un solo minuto sin hacer ninguna gestión para tratar de ubicarlos y poder detenerlos.
Una jornada en que la logística y coordinación fueron clave para que los cuerpos de los 3 suboficiales mayores pudieran pasar por la mayor cantidad de puntos y así recibir el cariño de cientos de personas. Mientras concluía en Curanilahue la despedida al suboficial mayor Vidal, a su compañero de patrulla, Sergio Arévalo, lo trasladaban desde Los Álamos rumbo a Lebu. A esa misma hora, al Centro Cultural y de las Artes de Lebu, llegaron las ministras de Interior y Defensa junto al general subdirector de Carabineros, Marcelo Araya, al homenaje al suboficial mayor Cisterna. No bajaremos los brazos, porque sería inmensamente injusto con quienes hoy estamos despidiendo. Lo que pasó requiere un reforzamiento, va a requerir ajustar muchos protocolos, ya se ha trabajado en eso en estos días, porque no solo tenemos que darle seguridad a la comunidad, sino también a las fuerzas de orden. Se está trabajando muy arduamente, hay varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar, que es detener a los culpables. Misael Vidal fue el primero en llegar al cementerio de Curanilahue, donde descansarán sus restos, una ceremonia privada a la que la familia pidió a los medios no acercarse. Ojalá se haga justicia por esta gente inocente que lamentablemente pasó por esto. Carlos Cisterna y Sergio Arévalo descansarán en el cementerio general de Lebu. Solo el suboficial mayor Arévalo estará en el mausoleo de la institución por decisión familiar. Su primo, Carlos Cisterna, fue sepultado en otro sitio del cementerio. Nadie merece morir así, con esa crueldad, con esa maldad tan grande. No sabemos quiénes fueron todavía, pero cualquiera que resulte responsable, que pague. Y por cada uno se disparó al cielo 3 veces, como es la tradición. El cierre de lo que comenzó la madrugada del 27 de abril, una historia que sin embargo continúa, un crimen que enlutó a todo un país sin autores conocidos hasta ahora. Una noticia muy triste. Vamos a cambiar de tema. Las lluvias golpearon una vez más a decenas de vecinos afectados por el mega incendio de la región de Valparaíso. Agua en viviendas recién reconstruidas, además de ropa y alimentos mojados para quienes aún duermen en carpas, acrecientan el temor de cara al invierno. Todo está mojado, donde se cocina, lo que se improvisó como living comedor igual se mojó. Y a pesar de que ya había dejado de llover, las gotas seguían cayendo sobre el piso de la familia de Danisa. A simple vista, las vigas deberían protegerlos de la lluvia, sin embargo, no fue suficiente. No llegó más plástico. Nosotros fuimos a buscar a la Plaza de Independencia, donde supuestamente llegaron los plásticos para poder tapar, y dijeron que iban a cortar los plásticos y nunca más entregaron el plástico. Yo no sé si lo tienen en la bodega o si efectivamente lo entregaron y no alcanzó para todo. Y como resultado vivieron situaciones así, donde detener el agua era casi imposible en la Villa Independencia, sobre todo durante la noche. Algo similar vivieron en el campamento Manuel Bustos. La hija de María vive aquí con su pequeño nieto. Una carpa dentro de otra es la manera en la que duermen. Aún no les entregan vivienda de emergencia. Y no quería entregarle su casita. Y miren la lluvia, recién está empezando la lluvia, imagínense, recién. No fue tan fuerte esta lluvia, imagínense cuando vengan los temporales de otoño. Poco más de 1.200 viviendas temporales fueron entregadas. Sin embargo, falta instalar cerca de 900 antes de junio como segunda meta. 8 milímetros precipitó, de allí que existan planes especiales de cara al invierno. Para evidenciar algún tipo de proceso de remoción en masa, como también alguna afectación en las viviendas de emergencia que estuvieron instaladas. Explicación que no deja conforme a estos vecinos, quienes ven con preocupación la llegada del invierno y la lentitud en la entrega de ayudas. Que me mojé toda. Me tuve que ir a quedar a la casa de mi pareja incluso. Y ahí igual lo llovimos. Hice una plataforma, buena plataforma, la tengo lista y aquí estoy esperando la casa. Yo digo por último que den unos palos como para uno hacer algo un poquito más.
Emergencia que ya cumple casi 3 meses, para la que aún se necesita coordinar más ayuda. Tuvimos que levantar fibras para poder entregarles los distintos apoyos. Nuestros vecinos y vecinas necesitan la vivienda de emergencia con urgencia. Hoy día esperamos que se agilicen los trámites para que efectivamente ningún vecino y vecina tenga que vivir una lluvia en carpas. Primera lluvia antes del invierno que mantiene en vilo a decenas de vecinos que esperan les tiendan una mano para no pasar frío y tener un techo donde guarecerse. TAN 300 de Great Wall Motors. Estamos viendo 24 Noche. Regresamos con las noticias. Nuevamente no hubo unanimidad para votar hasta total despacho las reglas del uso de la fuerza con el voto en contra de la diputada Maite Orsini. La oposición apuntó al liderazgo del presidente Boric y ya el oficialismo sostuvo que la premura puede afectar el contenido de los proyectos. Vamos a tomar contacto de inmediato con Poirot Escobedo, que tiene antecedentes de esta noticia. Ha sido una semana frenética desde el punto de vista legislativo, tanto lo que ocurrió el lunes como lo que ha ocurrido durante la jornada del martes. La tramitación de proyectos de la llamada Agenda de Seguridad en medio del receso legislativo acá en el ex Congreso de Santiago, algo que ha dado lugar a encuentros, a acuerdos, pero también a algunas polémicas. En lo que respecta a los proyectos que han tenido algún grado de avance, podemos destacar lo alcanzado por el Senado, el despacho a sala de la nueva ley antiterrorista que busca modernizar una norma que existe desde el año 1984, que ha sido demostrada en la evidencia su baja efectividad, su baja, en el fondo, posibilidad de poder significar con esto sanciones concretas para quienes se incurran en conductas terroristas. Es por ello que se ha presentado este proyecto que refunde una serie de mociones del gobierno y también de parlamentarios para reconocer e identificar en concreto la motivación terrorista, que es lo que finalmente desde el punto de vista de un juicio en contra de un acusado por este tipo de situaciones es lo difícil. De hecho, lo que conocemos es que durante la historia de esta normativa, la cual todavía no ha sido modificada, solamente 3 personas han recibido sanciones producto de la ley antiterrorista. Por eso se hacía urgente y también a la luz de la conmoción pública, de lo que ha ocurrido los últimos días en torno a el asesinato de estos 3 funcionarios policiales, se hacía imperioso poder tramitar con celeridad este y otros proyectos en pleno receso legislativo. Los invito a revisar parte de las declaraciones después de despachado este proyecto, la ministra del Interior Carolina Toá y también el presidente del Senado José García Ruminot. Creo que aquí se ha hecho realmente un esfuerzo porque no solo salga rápido en la tramitación, sino que salga bien. Entonces, como Ejecutivo, muy satisfechos con eso y bueno, quedan muchos pasos todavía antes que esto vea la luz. Tenemos la obligación de tener un instrumento que le dé mayores capacidades al Estado para combatir el terrorismo. Eso es lo que se ha logrado durante el trabajo de todo el día en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y viene un proyecto que establece las máximas sanciones para quienes incurran en delitos terroristas, al mismo tiempo que tipifica estos delitos, incluye la hipótesis del lobo solitario, este terrorista que no necesariamente está asociado a una organización de esta índole, y al mismo tiempo que se aumentan las penas tal como les había señalado. Respecto de este proyecto se va a votar el día jueves en la sala del Senado de la Cámara Alta, así lo ha acordado esta corporación, y en la Cámara de Diputadas y Diputados también se ha dado lugar a la tramitación de otro proyecto también muy comentado que ya lleva un año desde su ingreso. Hablamos del proyecto que da rango jurídico a las reglas de uso de la fuerza, en donde el Ejecutivo llegó con indicaciones de las cuales mayoritariamente han sido rechazadas. Por ejemplo, el criterio de racionalidad ha sido acordado con una mayoría opositora por sobre el criterio de proporcionalidad propuesto por el gobierno. Esto muy en la línea de lo que ha sido, por ejemplo, la experiencia norteamericana, que ante una situación de amenaza, un funcionario del ejército o de las fuerzas de orden y seguridad haga uso de su arma de servicio o de la fuerza, en definitiva, que es lo que regula este proyecto de ley. Al mismo tiempo que se han establecido otros criterios que van a dar cuerpo finalmente a algo que hoy día funciona bajo un reglamento, bajo
decretos en base a cada situación puntual. Acá se busca dar mayor certeza jurídica y sin duda esto también va a tener una votación que será el día jueves hasta total despacho en las Comisiones Unidas de Constitución y Defensa, para dar lugar el día viernes a otra sesión de la Comisión de Seguridad, en donde se buscará despachar el proyecto del Ministerio de Seguridad que crea esta nueva institucionalidad, y posteriormente la tarde del día viernes votar ambos proyectos, las RUF, las conocidas RUF, y también en este caso el Ministerio de Seguridad, para así concretar el despacho de dos proyectos en una semana que, insistimos, ha sido frenética, de mucha discusión, de mucha tensión, pero al mismo tiempo de avances legislativos en torno a la llamada agenda de seguridad. Muchas gracias, Poirot, por toda la información. Seguimos en la misma línea. ¿Cuáles son las reglas que se determinaron en esta maratónica jornada? ¿Cómo será el proceso de aquí en adelante hasta la votación que anunciaba Poirot para este jueves? Lo vemos en el siguiente informe. Me gustaría saber si él cree que esto es urgente, importante y habría que tramitarlo hasta total despacho. El emplazamiento de la oposición fue directo al ministro de las Express, Álvaro Elizalde, por supuestamente no alinear a sus parlamentarios que, a su juicio, solo quieren dilatar el debate que, tras los trágicos sucesos del fin de semana, tenían carácter de urgente. ¿Cuánto tiempo perdido entre ayer y hoy haciendo puntos políticos que son inconducentes respecto al proyecto de ley? No hay prisa para abordar la agenda de seguridad, acusó la oposición, solicitando que el presidente Boric asuma el liderazgo para ordenar su coalición y despachar importantes proyectos antes del feriado del 1 de mayo. ¿Qué pasa con todos los funcionarios que tienen un feriado irrenunciable a partir de las 12 de la noche? Diputado Winter, hoy día el país vive una situación crítica. Cruce de acusaciones entre quienes exigen rapidez y quienes aseguran que la premura no puede afectar el contenido de los proyectos. La oposición por esto acusó obstrucción y el oficialismo, a través de la diputada Maite Orsini, rechazó nuevamente despachar este martes el proyecto que reglamenta el uso de la fuerza para miembros de las Fuerzas Armadas. Presidente, disponibles a que haga sesiones de 10, 12 horas, pero el citar hasta total despacho implica que eventualmente tengamos que despachar el proyecto con una discusión poco adecuada. Llamado a la cautela, dicen, para que el contexto no perjudique normas tan complejas que, de despacharse, el gobierno deba vetar. La oposición impuso sus puntos y rechazó principios claves del Ejecutivo, como el de proporcionalidad en el uso de armamento y el que responsabiliza el mando en situaciones concretas. Una acción en Iquique, por ejemplo, escala al teniente de ese piquete, al comisario. Nosotros creemos que esa responsabilidad tiene que parar en algún momento. Yo creo que esto puede terminar perjudicando a los mismos uniformados, que radique la responsabilidad en el que corten por el más delgado. Otro de los puntos que generó discusión y controversia es la indicación que establece un uso diferenciado de la fuerza cuando exista presencia de los denominados grupos de especial protección. Esperamos que se aprueben buenas leyes que le sirvan al país. Eso es lo único que importa. Una de las preguntas, lo que ha provocado distintos puntos de vista, es cómo los uniformados en un posible operativo o rápido enfrentamiento distingan de inmediato la presencia de niños, adolescentes, mujeres, miembros de la diversidad sexual, de pueblos originarios o migrantes, para usar diferenciadamente la fuerza. Aquí de lo que estamos hablando es de fuerzas militares y policiales enfrentadas a bandas con alto nivel de fuego muchas veces que tienen que discernir en pocos segundos. Entonces la legislación compleja, la verdad, que no es una buena consejera. Aquí lo que estamos hablando es de policías profesionales. Y eso no lo podemos perder de vista. Tienen que tener elementos y herramientas suficientes para poder reaccionar con el criterio, con el profesionalismo. Las complicaciones también se apreciaron en la Comisión de Defensa, donde este lunes acusaron improvisación de la moneda. El retraso en las indicaciones al proyecto que fortalece y moderniza el actual sistema de inteligencia del Estado generó que el debate se aplazara una semana. Esto producto de que más de 47 páginas que contemplan más de 120 indicaciones deben ser estudiadas por todos y cada uno de los miembros titulares de la Comisión de Defensa para poder someterlo a votación a partir del día martes. Por esto, no habrá sesiones en la sala al no existir iniciativas listas para ser votadas en el hemiciclo. Sin embargo, y pese a las complicaciones, el trabajo se mantiene. Este jueves, la Comisión de Constitución y Seguridad retomará el debate y la votación hasta total despacho de las polémicas reglas del uso de la fuerza. Y en conversación con Vía Pública, el presidente de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, Miguel Ángel Calisto, se refirió sobre la tramitación de proyectos en esta agenda de seguridad, en particular al reglamento del uso de la fuerza, y adelantó la votación que se va a realizar este jueves. Pasemos a escuchar lo que fue su entrevista en Vía Pública.
Tomar contacto con el diputado Miguel Ángel Calisto, que es diputado independiente de Demócratas, que es presidente de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad. Diputado Calisto, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Matías? Gusto saludarlo, saludar a todas las personas que nos ven a esta hora de la noche. En Aysén, en Santiago, en tantas partes, ¿no? Por supuesto, un cariñoso saludo a toda la gente de Aysén. Yo soy diputado independiente, demócrata, pero con el corazón puesto en Aysén siempre. Sí, lo sé, por eso se lo digo. Bueno, creo que la ciudadanía en este momento que está mirando con tanto cuidado, con tanta dedicación lo que ocurre en sede legislativa, necesitamos también algo de pedagogía para saber cuáles son los proyectos clave que van a, no sé, nos dan la esperanza de poder mejorar en lo que estamos y en qué está cada uno de ellos, porque son muchas siglas, muchos nombres y yo mismo me pierdo. Así que ayúdenos con un poco de pedagogía este martes en la noche en qué se está avanzando. Bueno, efectivamente, Matías, yo creo que el Congreso ha dado una señal importante en lo que se refiere a cumplir su labor. Nosotros hoy día, más allá de dar condolencias o de lamentar hechos que están pasando en el país, tenemos que enfrentar la realidad. Hoy día el país vive una crisis grave en materia de seguridad, donde vemos todos los días homicidios, personas que son encontradas descuartizadas, tenemos presencia del crimen organizado, del narcotráfico, hemos visto cómo han asesinado a estos 3 carabineros en Cañete y por eso hemos tomado la decisión transversal en el Congreso Nacional de tramitar proyectos que ya no pueden seguir durmiendo en el Congreso. Acá tenemos que ponernos firmes, reaccionar frente a la realidad del país y por eso es que hoy día, por ejemplo, en mi rol como presidente de la Comisión Unida de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados, estamos tramitando con toda agilidad las reglas de uso de la fuerza, que es uno de los proyectos fundamentales e importantes que están dentro de la agenda de seguridad. Las reglas de uso de la fuerza, o RUF, como se conocen, hoy día existen. Están presentes en los reglamentos, por ejemplo, de cada una de las instituciones, de los carabineros, de la PDI, de las Fuerzas Armadas, pero no tienen rango legal. Es fundamental que tenga rango legal, Matías, porque de esa manera nosotros le damos garantías a nuestras policías, pero también a las Fuerzas Armadas, para que puedan actuar frente a situaciones de delitos sin tener que después dar explicaciones en la Fiscalía por cumplir su deber, que fue lo que vimos lamentablemente durante el estallido social, cuando muchos carabineros, cerca de 60, fueron condenados por hacer cumplimiento de su deber y que lamentablemente la Fiscalía interpretó en muchos casos de que estas atribuciones estaban en exceso, particularmente porque estaban situadas en los reglamentos y no tenían carácter legal. Por eso que esta regla de uso de la fuerza que estamos tramitando en el Congreso Nacional es clave y fundamental para garantizar que nuestras policías estén resguardadas, pero también que las Fuerzas Armadas estén resguardadas. Cada cuerpo o institución del Estado que tenga el monopolio o la facultad del uso de la fuerza legal, las policías, Fuerzas Armadas, en fin, aquí y allá, van a tener, por así decirlo, un reglamento de cómo deben usar el armamento del cual disponen, en qué ocasiones, de en qué proporcionalidad, de qué forma, es decir, van a poder sacar su manual de cómo usar el instrumento que tienen a cargo. Es más o menos así. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, siempre los que hemos estudiado cosas bien básicas de derecho se nos dice que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, ¿no es cierto? Salvo que lo favorezca. Ese es un principio de la ley, ¿no? Corre en este caso hacia atrás si es que la RUF nueva viene a permitir el uso de la fuerza de alguna determinada manera que antes no lo era. ¿Puede considerarse eso en un juicio abierto? Mire, en primer lugar, hay que señalar de que efectivamente las leyes no tienen un carácter retroactivo en este caso. Nosotros hoy día estamos tramitando este proyecto en primer trámite, la regla de uso de la fuerza, y lo que buscamos es que exista, respondiendo a su primera consulta, una reglamentación uniforme para todas las fuerzas de orden y seguridad y también las Fuerzas Armadas que puedan tener las reglas claras
y que también las instancias que imparten justicia y que investigan estos hechos cuando se denuncian eventuales excesos de uso de la fuerza en situaciones delictuales, entonces de que tengamos las reglas claras y no tengamos que dar explicaciones por algún procedimiento y termine un criterio de un juez, un criterio, ¿ya? Porque está en un reglamento la ley o el procedimiento, termine finalmente ese carabinero detenido, sancionado. Mire lo que pasó, yo le contaba un caso incluso a usted mismo en una entrevista anterior en la radio. Ocurre que hay un carabinero que usó su arma durante el estallido social, y este carabinero, que es un hecho real, usó su arma en medio de un saqueo. Luego un forcejeo, donde estaba en riesgo su vida, este carabinero usa su arma. Este carabinero hoy día tiene está detenido, está privado de libertad, tiene una condena de 7 años. Por lo tanto, ¿cómo usted hoy día, desde el Estado, desde la ciudadanía, le exige que Carabinero funcione, que Carabinero cumpla la ley, que cumpla su misión? ¿Cómo le va a exigir a las Fuerzas Armadas que salga a apoyar el rol de Carabinero, que salga a la calle, si no le damos garantías para el cumplimiento de su deber? Cuando en realidad los criminales tienen un poder de fuego que es impresionante. Mire lo que pasó en Cañete con estos carabineros, que evidentemente se enfrentaron a delincuentes, a organizaciones terroristas que tienen un poder de fuego muy superior al que tiene el propio carabinero o que tienen nuestras propias Fuerzas Armadas. Por eso es importante que nos reforcemos como Estado y que le entreguemos todas las herramientas, las competencias, y por eso esta regla del uso de la fuerza son fundamentales para que no quede a criterio de la interpretación de la Fiscalía, sino que quede de manera clara y no tengan que terminar con condenas nuestros carabineros o las Fuerzas Armadas. Para que quede claro qué, cómo y cuándo usar el armamento, tiene que estar escrito. Y eso significa que llegaron a un acuerdo todos los parlamentarios, ¿no es cierto? O a un acuerdo mayoritario al menos. ¿Cómo está? En eso estamos. ¿Cómo está la situación? ¿En qué temas hay diferencias y entre qué grupos? ¿Cuáles son los temas peliagudos para poder tener pronto, porque hasta total despacho, un catálogo de instrucción de uso de la fuerza? Bueno, en este minuto ya tenemos 2/3 de la discusión de la regla de uso de la fuerza. Vamos a discutir el último tercio del comparado de la ley el día jueves. Estamos citando para el día jueves en el Congreso Nacional durante la mañana hasta total despacho. Nosotros esperamos terminar la discusión de este proyecto el día jueves para que el día viernes la sala de la Cámara de Diputados pueda votar este proyecto ya en primer trámite y en general en la sala para que se despache al Senado. Es fundamental para nosotros, y la verdad es que dentro de los puntos que van a generar discrepancias, lo más probable evidentemente el día jueves, tienen que ver con la justicia militar. Ese es un tema que ha generado ciertas discrepancias en la opinión entre los distintos parlamentarios, porque evidentemente hay indicaciones que plantean que todos los casos en los cuales se usa la fuerza y reciben denuncias por eventuales excesos de uso de la fuerza sean vistos no por la justicia civil, sino que sean vistas por los tribunales militares. Y el tema es que ahí, bueno, sectores de republicanos, particularmente del Partido Republicano, que de darle una especie de protección evidentemente a nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Pero ahí se agrega, por ejemplo, a la PDI, se agrega a Carabineros. La PDI no es una institución militar, por lo tanto es bastante anacrónico que sea tramitado los casos por la justicia militar. Yo creo que hay que abrir el debate, hay que buscar los entendimientos de las distintas posiciones conforme a derecho y poder garantizar ciertamente que podamos buscar una salida que le dé garantías no solamente hoy día a los parlamentarios, sino que sobre todo le dé garantías a quienes van a estar enfrentando el delito y que se van a ver vistos y enfrentados ante los tribunales, es decir, los carabineros, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Entonces, ese tema va a ser bastante complejo, seguramente. Ese es uno de los temas, ¿no es cierto? La posibilidad, la factibilidad de que haya tribunales militares para que vean de estos casos. ¿Qué otros temas han sido más peliagudos y están hoy día en el debate?
Estábamos recién discutiendo algo que es importante, que tiene que ver con las definiciones, que fue una discusión que quedó pendiente de algunas comisiones atrás respecto de la definición de armamento letal, armamento menos letal. Y ese tipo de discusión efectivamente nos hacen recuerdo respecto de lo que fue el estallido social, evidentemente. Es decir, es por ejemplo un armamento menos letal una bomba, un artefacto que ocupe carabineros para disuadir, por ejemplo, y que de repente esto le llegue en la cabeza a un manifestante. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad si ese artefacto que ocupó las policías puedan afectar eventualmente los derechos fundamentales de esa persona? Entonces, evidentemente los temas que tienen que ver con derechos humanos son parte de las discrepancias de esta comisión que hoy día tiene a más de 20 integrantes. No es fácil el manejo de la Comisión de Regla de Uso de la Fuerza y que, bueno, hasta ahora yo puedo decir la verdad que a pesar de todas las discrepancias han sido momentos bastante tensos, discusiones bastante acaloradas en esta comisión. Hemos logrado hoy día ya tramitar 2/3 del proyecto de Regla de Uso de la Fuerza y yo espero realmente que el Senado posteriormente, cuando se despache el día viernes, también pueda agilizar la tramitación de regla de uso de la fuerza, porque esto es fundamental para que también avance la ley de infraestructura crítica. La ley de infraestructura crítica va a ser clave porque va a ser el marco regulatorio donde vamos a definir qué es infraestructura crítica. Por ejemplo, vamos a permitir que estén las Fuerzas Armadas apoyando a las policías, por ejemplo, en lugares donde hay harta afluencia de público, en un partido de fútbol, en estaciones de metro, en terminales de buses, en los mercados. Bueno, en fin, tenemos que definir, o en las poblaciones riesgosas donde hoy día está operando el narcotráfico, porque hoy día la única herramienta que tenemos es el estado de excepción constitucional, donde hoy día opera las fuerzas militares, pero no podemos tener un estado de excepción constitucional para todo el país. Por lo tanto, tenemos que definir cuáles son los lugares importantes, no sé, por ejemplo, en las estaciones eléctricas, donde de repente pueden haber manifestaciones, protestas, y ahí exista también presencia de las Fuerzas Armadas apoyando la labor de las policías. Esto va principalmente en la línea de permitir que las Fuerzas Armadas, sobre todo, puedan apoyar a las policías en el control de la seguridad y sobre todo para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, la organización criminal. Miren lo que está pasando en el norte. Hoy día lo que está pasando en el norte del país. Yo represento a la región de Aysén, pero es curioso, en la región de Aysén hoy día ya hay balaceras. Hemos tenido 2 episodios de balaceras. Entonces uno dice, si tenemos la puerta abierta en el norte, con la inmigración descontrolada, donde nuestras Fuerzas Armadas es poco lo que pueden hacer, más allá de custodiar el lugar, entonces efectivamente cuando uno tiene la puerta abierta de su casa, la organización criminal va a llegar a todos los rincones del país. Por eso es que es importante que el Parlamento reaccione, como lo estamos haciendo en este minuto, y que efectivamente el Senado también actúe con suma urgencia en la tramitación de este proyecto. Vienen otras iniciativas, por ejemplo, la ley de inteligencia, que también está en la Cámara de Diputados, la ley antiterrorista, que entendemos que se va a discutir esta semana en el Senado y que inteligencia, que nos han informado recién que... clave. ¿Cuándo se ve inteligencia? Bueno, inteligencia está en la Cámara de Diputados. Entiendo que la próxima semana se debería dar agilidad y celeridad a la tramitación de la ley de inteligencia, que está en la Comisión de Defensa. Y la ley antiterrorista es la que está más avanzada, que está en segundo trámite en el Senado y que debiese venir efectivamente la próxima semana también a la Comisión de Constitución para poder tener su tercer trámite, y esperamos despacharla, porque eso es clave para poder identificar estos grupos terroristas que están operando, por ejemplo, en el sur, en la macrozona sur, donde hay organizaciones que se hacen pasar como organizaciones de reivindicación indígena, pero que no tienen nada de ello, sino que son organizaciones criminales dedicadas al robo de madera, al narcotráfico, y que evidentemente necesitamos las herramientas legales para poder perseguirlos y ponerlos tras las rejas para terminar con esta situación que hoy día nos aterra. Yo agradezco que tengamos también una posición crítica de manera transversal, porque lo que vivimos durante el estallido social, donde había muchos que por omisión, que por distintas razones terminaban justificando las acciones de delito,
creo que eso ya no es tolerable. Hoy día estamos en una situación crítica como país y las instituciones del Estado tenemos que reaccionar. Miguel Ángel Calisto, diputado independiente demócrata, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Bueno, cambiamos de tema en el marco de las investigaciones en torno a la muerte de los 3 carabineros en el sur del país. La ministra del Interior, Carolina Toá, enfatizó en La Moneda que la búsqueda de los asesinos de los 3 carabineros en Cañete sigue en curso y que no se excluye a nadie del proceso de investigación. Esto, por supuesto, en respuesta al comunicado que emitió la agrupación Huaychán Aucamapu Guam tras descartar su participación en los hechos. Pasemos a escuchar a la ministra. Bueno, hemos visto, yo lo he mencionado varias veces en las actividades de prensa que ha habido, que en algunas ocasiones cuando hay atentados muy graves hay orgánicas que salen a explicitar que ellos no participaron. Y parece que esto es lo que ha sucedido en el caso de este grupo. En todo caso, desde el punto de vista de la investigación, eso no afecta lo más mínimo. La investigación se lleva adelante en base a evidencia, en base a las pistas, en base a los testimonios y no se excluye a nadie si las pruebas indican en esa dirección. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más noticias en 24 Noche. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Regresamos a las noticias aquí en Canal 24 Horas y por las pantallas de TVN. El alcalde de Laja, Roberto Quintana, y fue condenado a 40 días de cárcel por el delito de acoso sexual. El ahora exedil fue suspendido de sus funciones por el tiempo que dure la sentencia y cumplirá la pena en libertad según lo establecido por el tribunal. Además deberá pagar una multa cercana a los 300.000 pesos. Recordemos que Quintana fue declarado culpable por acosar a una funcionaria en agosto del año 2021, esto en la municipalidad. Desde la Fiscalía de Yumbel señalaron que la condena fue determinada respecto a la gravedad del delito. Seguimos en temas judiciales. El cuarto juzgado de garantía mantuvo la prisión preventiva de Sergio Muñoz Yáñez, el exdirector general de la PDI, imputado como autor de filtraciones de antecedentes en causas reservadas tras rechazar la solicitud de la defensa. Hace un mes, Muñoz fue formalizado tras ser acusado de revelar información secreta al abogado Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios. La Fiscalía Oriente lo acusa de haber entregado antecedentes confidenciales en diferentes causas. Muñoz se encuentra recluido en el cuartel de la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, esto en la comuna de Cerrillos. Para el tribunal resultó claro, digamos, que se mantenían los mismos presupuestos que se tuvieron en vista en esa oportunidad y por ende considero que la prisión preventiva debía mantenerse. En principio somos de la idea de llevar esto a los tribunales superiores dentro de los plazos que nos quedan y evidentemente tratar de que esos tribunales corrijan un criterio que a nosotros nos parece excesivamente represivo. Y el próximo 7 de mayo, el Tribunal Constitucional debatirá la admisibilidad del recurso ingresado por la defensa de Ricardo Yáñez, que pretende declarar como inconstitucional la formalización. Para ese día fueron convocados todos los involucrados en las causas del general director. La defensa del uniformado busca que se declare inconstitucional de la instancia que se va a desarrollar el próximo 1 de octubre, en donde se va a formalizar por la presunta responsabilidad de mando en delitos de apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social. La fecha inicial era precisamente el 7 de mayo, pero la Fiscalía solicitó su aplazamiento para que la defensa pudiese conocer todos los detalles de los cargos que serán imputados. Mi corazón, mi mente, todas mis intenciones están volcadas hoy día en acompañar el sufrimiento de la familia de nuestros deudos y segundo, en dirigir, en apoyar las labores investigativas, en reuniones que hemos llevado en conjunto con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio Público y ya habrá tiempo de hablar de otros temas. Y ya es 1 de mayo, por ende ya estamos en pleno Día del Trabajador. ¿Cómo va a funcionar el comercio esta jornada? Este 1 de mayo es feriado renunciable, por lo que los centros comerciales y supermercados van a permanecer cerrados.
Sin embargo, pueden abrir los negocios atendidos por sus propios dueños, además de los restaurantes, bencineras, casinos, farmacias de urgencia y establecimientos de entretención como los cines o los pubs. En el caso de no cumplir la medida, las multas van desde los 320.000 pesos hasta el millón. Día de descanso y también de buenas noticias, porque el bono invierno ya tiene fecha de entrega. Este beneficio busca ayudar a los pensionados del país. El pago del bono iniciará el jueves 2 de mayo y se efectuará junto al pago de la pensión de cada persona beneficiada. Además, el monto de este año tuvo un aumento y será alrededor de 78.000 pesos. Para saber si le corresponde la obtención de este beneficio estatal, puede realizar la consulta con su RUT en cualquier sucursal de Chile Atiende y, por supuesto, todos los detalles los va a encontrar en 24horas.cl. Y hasta aquí dejamos 24 Noche. Muchas gracias por acompañarnos. Siga conectado, por supuesto, con las pantallas de Canal 24 Horas para informarse de todas las noticias del mundo y a nivel nacional. Que esté bien. Chao. Con el auspicio de TAN 300 de Great Wall Motors, hemos presentado 24 Noche.